mujeres, la reflexión de la experiencia te ponen este trabajo es más una revisión bibliográfica acerca del tratamiento del estreñimiento funcional en niños. ¿Alguien ha leído, por curiosidad? Nadie. ¿Alguien ha visto la diapositiva de Beckley? Sí. Nadie tiene curiosidad sobre eso. Bueno, el estreñimiento, y si quieres tú autopregúntate, es una causa bien común, es una condición muy común de la que poco se habla, pero es bastante frecuente, sobre todo en mujeres. Solo que por lo general la gente tiene vergüenza de conversar sobre eso, pero es bastante común el estreñimiento, o también llamada constipación. Puntualmente en pediatría es una causa común de ingresos de consulta médica o de ingresos a las salas de emergencia, porque tiene un espectro desde leve, moderado a severo. Hay cuadros muy severos donde los pacientes se pueden comportar incluso como una obstrucción intestinal, y en algunos casos hasta requerir cirugía. Obviamente es una minoría de pacientes, pero no lo subestimes. De verdad, los pacientes que tienen estreñimiento moderado a severo tienen una mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque se distienden, tienen dolor abdominal cólico, no pueden alimentarse de manera normal, pasan días, en algunas personas hasta semanas, y no pueden eliminar las deposiciones. Y el tratamiento es de por vida, no hay un tratamiento definitivo para el estreñimiento moderado severo. Entonces no se trata de que toma solo más agüita, come más frutas. Eso solamente es útil en los casos leves. En los casos moderados o severos es parte del tratamiento, pero solo con eso no es suficiente. Ahora, este artículo en particular está orientado desde el punto de vista pediátrico clínico. Las especialidades médicas, como tú sabes, se dividen básicamente en dos grandes grupos, ¿no? Los clínicos y los quirúrgicos. Entonces, esta enfermedad tiene muchas discrepancias en el manejo desde el punto de vista clínico quirúrgico. Y en serio, todos los días llegan al menor a pacientes con estreñimiento moderado severo, tapados, y eso lo manejan los pediatras, excepto cuando son cuadros severos. Ahí nos lo pasan a nosotros, a los cirujanos, porque la manera en que lo tratamos es muy diferente. Y este artículo que les han puesto en sus diapositivas es desde el punto de vista pediátrico, y está todo muy bien hasta la parte del tratamiento. Entonces, yo no aplico nada de lo que está ahí, yo no estoy en contra de lo que está ahí. Que es esto de acá, puntualmente con uno de los ítems. Está en español, por si acaso, es un artículo argentino, así que si te da curiosidad, léelo por favor, para que te vayas instruyendo un poco ya en cuestiones clínicas. Pero por acá, donde dice desimpactaciones, cuando ya el paciente tiene tanta deposición acumulada en el recto y en el sigmoides, que las deposiciones se deshidratan, se ponen muy duras, y la constipación fisiopatológicamente es porque el colon no se contrae de manera adecuada. Es, por así decirlo, un colon perezoso, no hace ondas peristálticas normales, entonces no puede propulsar las deposiciones. Entonces, como se quedan acumuladas, en el colon se absorbe buena cantidad de agua, se deshidratan y cada vez se ponen más duras y se pueden hasta calcificar. Entonces, en algún punto este paciente se tapa tanto de deposiciones que ya no las puede eliminar, es imposible, y se llena y se hace un gran bolo fecal, grande, a veces de verdad muy grande y sólido, que no puede ser eliminado de manera normal. Entonces, desde el punto de vista pediátrico, les dan un medicamento que se llama polietilenglicol, que viene en un polvo que se prepara en agua fría y se lo das a ingerir, ¿no? A veces incluso se los ponen a través de una sonda y les dan grandes cantidades de polietilenglicol. Esa es la parte en la que siempre discrepamos. Estoy en contra de eso porque no tiene utilidad, ¿no? ¿Y para qué lo usan? Porque los estudios en pediatría tiene utilidad en casos leves nada más, pero para los moderados y severos es contraproducente, causa deshidratación, cólicos, diarrea paradójica. Por eso no, desde el punto de vista quirúrgico no usamos eso, está proscrito. Es más, en Estados Unidos pronto va a ser retirado esto, y sí que nosotros teníamos eso. Debe usarse enemas para la desimpactación. En el artículo te ponen que la primera opción dice: la desimpactación con fármacos por vía oral es la primera indicación y debe realizarse con alta dosis de polietilenglicol. Desde mi punto de vista es incorrecto, pero la gran mayoría, como por lo general esto es manejado por pediatras clínicos, lo suelen manejar de esta manera. ¿Ya? Entonces, si alguna vez te has tenido tu hermanito o alguien, seguramente ha ido con un cuadro de constipación en el hospital, seguro le han dado polietilenglicol, porque la mayoría lo maneja así. Pero no, nosotros usamos Cenosios, otro tipo de medicamentos. Bueno, pero hasta esa parte digamos que es controversial. Si te interesa lo puedes leer, y si tienes alguna pregunta de cómo lo hacemos nosotros, me dices. Bueno, pasamos entonces a las clases. ¿Qué me ibas a preguntar, amigo? No mencioné un tratamiento para la deshidratación o todo eso. O sea, aparte de los medicamentos,
no el paciente en sí. O sea, las heces que están en el colon se deshidratan porque se sigue absorbiendo agua y se va poniendo más sólido. Pero no me refiero a deshidratación en general del paciente. Bueno, vamos a hacer la clase. Hoy día toca hablar de fisiología y patología, que algo hemos hablado la semana pasada, de qué es lo principal, y luego ya la digestión y absorción de los lípidos, carbohidratos y proteínas, que es bastante sencillo, no es tan engorroso como la dice las diapos, que tiene un montón de moléculas. Bueno, no está, es así, pero en síntesis es más fácil. Bueno, entonces, ¿cuál es la función del hígado? Tiene múltiples funciones, una de ellas es la desintoxicación, el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos, la síntesis de proteínas y la vida. Este cuadro está, la verdad que estas diapos están bien, porque te resume de buena manera cuáles son las principales funciones del hígado. Entonces, cuando hablamos de desintoxicación, es porque en histología te han enseñado que existen unos macrófagos llamados células de Kupffer, que entre otras cosas, aparte de captar eritrocitos que pasan a través de los sinusoides hepáticos y retirarlos de la circulación cuando ya están alterados, también va tomando algunas moléculas que son biológicamente activas, como hormonas, fármacos, y las someten al metabolismo para poder ser retiradas de la circulación general. ¿Ya? Una de ellas es, por ejemplo, el alcohol. Cuando tú ingieres grandes cantidades de alcohol, el alcohol va a tener un metabolismo hepático y es el hígado el encargado de retirarlo de la circulación para que no sea nocivo. Es por eso que las cantidades en exceso o un consumo crónico de alcohol termina dañando al hígado, porque se satura de moléculas que son oxidativas. ¿Ya? El hígado toma estas moléculas que potencialmente dañinas y la transforma en metabolitos que son menos dañinos, pero a veces, producto de esas reacciones químicas, algunos de los de esos metabolitos terminan también siendo contraproducentes. Luego viene el catabolismo de los carbohidratos, lo vamos a hablar en un momento, de los lípidos y la síntesis de proteínas. Sobre la secreción de la bilis ya hemos hablado la semana pasada, hoy día vamos a agregarle por ahí un par de datos. Y acá en este cuadro, pues nuevamente te menciono cuáles son las principales funciones hepáticas. Entonces, formación y secreción de la bilis, el hígado. Metabolismo de los nutrientes, lípidos, proteínas y carbohidratos, hígado. Los tres principales, ¿no? Lípidos, proteínas y carbohidratos. Síntesis de vitaminas, no todas, porque algunas necesitan estar en la dieta, pero hay vitaminas que también son almacenadas o sintetizadas en el hígado. Doctor, ¿qué necesitan estar en la dieta es la separación? ¿La que necesitan estar en la dieta es la separación? Te escuché solo sacarosa. La sacarosa es una de esas. La sacarosa es un carbohidrato. Pero sabes que no se puede. No, esa es la celulosa. La sacarosa sí. La sacarosa es el azúcar de menos. Es glucosa más glucosa. Bien, entonces, formación y secreción de bilis, metabolismo de nutrientes y vitaminas. Luego viene la inactivación de diversas sustancias. Ya, eso es lo que te decía, eso es otra manera de decir desintoxicación. Ya, toma sustancias o metabolitos que tú ingieras o productos del metabolismo y lo transforma en elementos menos nocivos. La síntesis de las proteínas plasmáticas, muy importante. La principal proteína plasmática es la albúmina, ya es la que da la mayor presión oncótica y es la que no solamente eso, sino que sirve también de transportador, en algunos casos sirve también como buffer, tiene múltiples funciones de albúmina, ya, y su síntesis es hepática. Por eso es que cuando un paciente tiene hepatopatía, ¿qué va a disminuir? La síntesis de albúmina. ¿Y cómo se va a manifestar una menor cantidad de proteínas en la sangre? Clínicamente, ¿qué ocurrirá? Ya lo debes saber. Si disminuye la presión, si disminuyen las proteínas, o sea la albúmina, en la sangre, ¿qué pasa con la presión oncótica de la sangre? Disminuye. Ya, y si disminuye la presión oncótica capilar, va a haber salida o ingreso de líquido al extracelular. Salida, porque la presión oncótica intracapilar está a favor de mantener su líquido. Entonces, si las proteínas bajan, los capilares pierden agua. ¿Y a dónde va a ir el agua? Al extracelular. ¿Y cómo se va a manifestar clínicamente? ¿Cómo lo vas a ver? Con edema. Por eso es que los pacientes con cirrosis o hepatopatía crónica tienden a hacer edemas. ¿Ya? Y en casos ya más avanzados hacen ascitis, que es cuando hay acumulación de líquido intraperitoneal. ¿Ya? Entonces, no te olvides, la albúmina es la principal proteína sérica y es sintetizada en el hígado. ¿Ya? Bien, proteínas de fase aguda también, como por ejemplo la proteína C reactiva, ¿ya? Que es un marcador de inflamación muy comúnmente usado en los hospitales como proteína de fase aguda, es producida en el hígado. ¿Ya? El PCR, proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio inespecífico, pero que se usa para el diagnóstico ya sea de un estado proinflamatorio o un estado potencialmente infeccioso.
Cuando tienes sospecha de infección, pides un hemograma, un PCR, están elevados, probablemente esté pasando por un cuadro séptico. O también se usa como un marcador inflamatorio, ¿ya? Ese es el PCR y a eso se refiere. Ahí agrégale proteína de fase aguda, 2 puntos, PCR, proteína C reactiva. Factores de coagulación, muy importante, es por eso que cuando hay falla hepática aguda el diagnóstico se hace con aumento del INR, ¿ya? Cuando hay falla hepática aguda, el diagnóstico se hace con aumento del INR por encima de 1.5 o por encima de 2 si hay, perdón, por encima de 1.5 con signos de encefalopatía hepática o por encima de 2, ¿ya? El INR. Entonces, los factores de coagulación son sintetizados en el hígado. Si el hígado falla, no se producen factores de coagulación y por tanto el INR está prolongado. ¿Está bien? Y uniones de esteroides y otras proteínas de unión normales. Y la inmunidad está dada por las células de Kupffer. Las células de Kupffer, que en fisiología te han enseñado que es un macrófago, ¿no? O sea, es un monocito que se quedó en el hígado y se transformó. No recuerda que los monocitos tienen esta característica de quedarse en distintos tejidos y según el tejido donde se queda cambian o adoptan una función y les han puesto un nombre en particular, ¿no? Los que se quedan, por ejemplo, en el hueso son los osteoclastos, los que se quedan en el hígado son las células de Kupffer y así por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a, necesito acá que sí, esta clase de histología ya la llevaste. Ya, bien, entonces vamos a tratar de recordar un poco cómo es la organización estructural del tejido hepático. Ya, esta diapositiva, hay una diapositiva que está mejor, esta de acá se entiende mejor. Entonces acá tenemos al hígado con sus 2 lóbulos, en el medio está el ligamento falciforme, es una enseña en anatomía. Vamos a tomar una pequeña biopsia del hígado, del parénquima hepático, lo vamos a llevar al microscopio y lo vamos a retirar esquemáticamente de esta manera. Entonces, hay 3 maneras de organizar la arquitectura hepática, pero la más adecuada o digamos, la que nos permite entender mejor la fisiología hepática es organizarlo por lobulillos. Y es que si uno hace un corte histológico va a ver que vamos a encontrar unas estructuras de tipo hexagonal, ¿no? Donde en el centro hay una vena llamada vena central, que está en el centro, y a los costados de cada uno de los ángulos de este hexágono vamos a encontrar los espacios portales, ¿verdad? En los espacios portales hay una triada, que es una arteria hepática, una vena porta, conducto biliar. Conducto biliar. No te vayas a confundir con la vena central, ¿ya? En las triadas portales no está la vena central, está la arteria hepática, la vena porta y un conducto biliar. ¿Está bien? Entonces en cada uno de estos ángulos vamos a encontrar esa triada portal. Bien, entonces entendiendo esto, ahora fíjate en el esquema que tenemos acá. Esta de color azul vendría a ser la vena porta, esta de color verde sería el conducto biliar y por acá tenemos a la arteria hepática. Perfecto. ¿Qué es rama de la? Arteria hepática, rama de la arteria hepática común. Del Tronco celíaco. Del tronco celíaco, que es rama de la aorta abdominal. Bueno, entonces por acá tenemos a la arteria hepática, a la vena porta y al conducto biliar. Entonces, la vena porta es la confluencia de 2 grandes venas. La vena mesentérica superior y la esplénica. La esplénica. Más a la que ya le digo la mesentérica inferior más la esplénica. Tronco espleno mesentérico. La porta es la confluencia de las dos mesentéricas más la esplénica. Entonces, como viene de 2 territorios, la sangre que proviene del vaso, ¿ya? Tiene ciertas características, lo vamos a ver en un momento, pero lo que nos importa para este esquema es la sangre que viene por las mesentéricas, porque las mesentéricas recogen la sangre proveniente de los intestinos. ¿Y qué viene de los intestinos? Los nutrientes absorbidos en la digestión, ¿ya? Proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces, la vena porta, por tanto, será rica en nutrientes, ¿ya? En proteínas, en lípidos y en carbohidratos. Entonces, es por eso es que el hígado es el principal órgano metabólico, porque la vena porta, que viene cargada en el intestino con múltiples nutrientes, llega hasta el hígado y el hígado va a ser el filtro para todos esos nutrientes. No solo eso, sino para algunas otras sustancias que vienen desde el hígado, como por ejemplo, ¿quién regresa al hígado? Ya lo mencionamos la semana pasada. Los ácidos biliares, que son producidos por el mismo hígado, luego son reabsorbidos por el intestino y reciclados. Y eso se le llama circulación enterohepática. ¿Ya? Entonces,
Por acá vienen los nutrientes, los sales biliares recicladas y llegan hasta la tríada portal. Luego, estos entre los hepatocitos que forman las columnas de Virro, vamos a ver que se forman los sinusoides hepáticos. ¿Qué es un sinusoide hepático? Es una histología. ¿Qué son los sinusoides? Entre hepatocito y Ya, los sinusoides no son otra cosa que capilares, chicos. Ya, recuerda que los vasos sanguíneos se dividen tenemos arterias, arteriolas, capilares. Luego vienen vénulas, venas menores, venas mayores, venas cavas. En el medio entre las arterias y las venas habitualmente están los capilares. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso del hígado, ya, entre la arteria hepática, la vena porta, hasta llegar a la vena central, estos vasos que llegan hasta acá se van a llamar sinusoides. Son un tipo especial de capilar que está entre arteria, vena y vena. ¿Ya? Arteria, vena y vena. Entonces, vamos a tener los hepatocitos. Supongamos que acá es una columna, todos ellos son hepatocitos, allá hay otros hepatocitos. ¿Qué es lo que circula en el medio? Sinusoides. Los sinusoides. Claro, sinusoides. Y por ahí viene la sangre y interactúa con los hepatocitos e intercambian sus gases. ¿Está bien? Si ustedes son los hepatocitos y por acá está pasando los sinusoides hepáticos, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Qué estaría el fondo? La vena central. Este es el espacio portal, viene la sangre, pasa a través del sinusoide, intercambia sus gases con ustedes hepatocitos y termina en la vena central. ¿Qué nos falta para completar todo? El que está de color verde. Conducto que biliar. viene a ser el conducto biliar. Entonces, hepatocitos, este espacio será el sinusoide. Los conductos biliares van paralelos también. Entonces, supongamos que este pequeño espacio y ese pequeño espacio que está entre ustedes y la pared vendría a ser un canalículo biliar. Se le llama, ahí son un poco exquisitos por los términos, ¿ya? Pero hay que diferenciarlos. Se les llama canalículos a los que están paralelos a los hepatocitos. Cuando los canalículos confluyen y llegan al espacio portal, ya se le llama conductillo biliar. Ya es un término para ponerse exquisitos, pero específicamente así se les llama. ¿Sí se entiende entonces cómo es la arquitectura histológica del hígado? Hepatocitos, y cuando ya confluyen los canalículos forman los conductillos biliares. Y los conductillos biliares van a formar a los conductos biliares hasta llegar a la arteria biliar principal. Bien, entonces, para que se entienda la arquitectura hepática, varios hepatocitos en columnas, cada célula tiene esta estructura, ¿no? Supongamos que esta es una célula, en biología te han mencionado que existe la zona apical, ¿verdad? Y la membrana vasolateral, de esta manera, ¿verdad? Entonces, esta zona que está en contacto con los sinusoides hepáticos viene a ser la membrana vasolateral. ¿Ya? La membrana vasolateral es la que está en contacto con el sinusoide. En cambio, la parte apical, por donde es secretada la bilis, está en contacto con el canalículo. De esta manera. Ya, entonces los hepatocitos por un lado, en la parte apical, están por la vía biliar, en la membrana vasolateral, están en contacto con el sinusoide. ¿Ya? ¿Qué es el sinusoide? Un tipo de capilar. Por tanto, si es un tipo de capilar, tiene una sola capa celular, que es de tipo endotelial. Recuerda, los capilares tienen una sola capa celular, es llamada endotelio, no que es un epitelio simple blanco. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a empezar ahora a esto. Entonces tenemos que los lobulillos hepáticos son esas estructuras de tipo hexagonal, cuyo en cada vértice tenemos la tríada portal y está organizada de tal manera que en cada tríada portal tenemos la vena hepática, la vena porta, la arteria hepática y el conductillo biliar. Estos conductillos biliares se van a comunicar entre sí para formar y ir agrupándose hasta tener a los conductos biliares más grandes hasta llegar al colédono. ¿Está bien? Esa es la arquitectura general. Ahora, si queremos ponernos un poco